Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Continuamos con la promesa entrar en su reposo. Y dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Vimos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Es una vida sobrenatural, independiente de las circunstancias y las situaciones. Hace 8 días compartimos Hebreos capítulo 4, versículo 1. Permanece aún la promesa de entrar en su reposo. Permanece aún la promesa de entrar en su reposo. Y vimos que Dios no miente, que Dios es fiel y cumple sus promesas. Así que estamos seguros que podemos entrar en ese reposo. Si aún no lo estamos disfrutando, el mensaje es que hay buenas nuevas para disfrutar del reposo de Dios aquí en la tierra. Y ese reposo es en nuestra alma. Jesús dijo: venga a mí todo el que esté cansado, yo le haré descansar, que nuestra alma repose. Entonces, veamos que es por fe. ¿Cómo vamos a llegar a ese reposo? Es por fe, es por fe. Hoy continuamos en Hebreos capítulo 4, entonces busquemos todos, por favor, Hebreos capítulo 4. Y en Hebreos capítulo 4 habla sobre el reposo hasta el versículo 13. Del 1 al 13 habla del reposo. La palabra nos habla de varias formas de ese reposo. Para el reposo al cual estamos llamados nosotros. Poder diferenciarlos y ver cuál es el reposo al cual Dios nos ha llamado para que nosotros vivamos en él cada día. Recuerda que ese reposo no es quietud física, no, afuera no es en nuestro interior, en nuestra alma. Independiente de las situaciones y circunstancias, poder disfrutar de ese gozo y esa paz y esa vida sobrenatural. Hebreos capítulo 4, versículo del 3 al 4. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Gracias. La palabra comienza a hablarnos de un reposo, el cual en la creación Dios lo hace. Dice que Dios creó todo. Por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. También en Colosenses dice: todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado por Dios. Dios inició una acción de crear. Cuando llegó el séptimo día de esa creación, dice que ese día reposó. Significa que dejó de actuar, reposó. Recuerda que ya todo está creado. Absolutamente todo está creado. Lo que no se ve y lo que se ve está creado. Entonces, en el séptimo día Dios reposó de la acción de crear. Ese reposo no es al cual Dios nos llamó a nosotros, sino que nos está hablando de que existió un reposo el cual Dios no hizo más creación. Ya descansó, que fue el séptimo día. Hablando de ese séptimo día, cuando Dios llama y forma a su pueblo físico, el pueblo de Israel, en el antiguo pacto, en la ley, cuando Dios lo llama, le da un símbolo y le dice que debe de reposar, que es el Sabbat, el día sábado. Y se lo entrega y le dice que ese día debe de reposar, así como él reposó cuando dejó de crear. Le dice al pueblo que el sábado es un día sagrado. Recuerda que estamos hablando de la ley. Y coloca el día sábado como ese día de reposo. Y lo vemos cuando Dios le entrega el maná al pueblo de Israel en el desierto. Le dice: todos los días usted va a salir y va a tomar el maná para un día. No puede coger para el futuro. Pero el viernes va a tomar lo de 2 días, lo del viernes y lo del sábado. Porque el sábado
no va a haber maná, porque usted no va a poder salir, porque es un día dedicado al Señor. Y ese es el Sabbat, que empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y Dios lo incluye en la ley. Ese es el Sabbat. De ese reposo tampoco vamos a hablar. De ese reposo no es el que dice en Hebreos 4:1, que dice, aún permanece la promesa de entrar en su reposo. No es el reposo de que Dios descansó, terminó su creación y reposó, no volvió a crear. No es ese reposo, ni tampoco el símbolo el cual le fue entregado al pueblo de Israel. Ese Sabbat es un símbolo del reposo del nuevo pacto, de la verdad. Entonces vamos a mirar Colosenses capítulo 2, versículo 16. Hoy los judíos guardan el Sabbat porque ellos están bajo la ley y para ellos está bien, es el propósito de Dios. Pero el resto de la humanidad, Dios nos ha dado el nuevo pacto, la gracia de Dios. Y en la gracia ese reposo ya es diferente. Es el cual hemos venido hablando desde que comenzamos la prédica en noviembre, de que Dios nos llamó a disfrutar de su reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es el reposo, gozo y paz. Es el reposo, pero en el interior. Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La palabra nos muestra que cuando aparece el nuevo pacto de gracia después de que Jesús muere y resucita, ya ese día de reposo donde el hombre deja de hacer actividades, dice ya nadie nos juzgue. Pues porque todos estos ritos estaban orientados hacia Dios. Habían animales impuros y animales puros. Todo eso era de la ley. Y eran símbolos de la verdad. Entonces ya en la palabra nos dice, nadie nos juzga y por días de reposo. Significa que ya ese reposo que está hablando, la promesa de entrar en su reposo, no se refiere a un día. No se refiere a un día, no se refiere a afuera. No se refiere a dejar de hacer actividades en honor a Dios. No se refiere a nada de eso. El día de reposo del Sabbat que Dios le dio al pueblo de Israel era el símbolo de la verdad, donde el hombre dejaba de hacer cosas y se dedicaban a esa relación con Dios. Pero estaba afuera. ¿Por qué todo afuera? Porque Dios estaba afuera del hombre. Dios estaba como símbolo en el templo. Como símbolo estaba en el lugar santísimo, pero era un símbolo. La presencia de Dios estaba en ese lugar santísimo, era un símbolo de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que está en nuestro interior. En Hebreos 4 habla de esos reposos, pero es el primero, el de Dios, de la creación, que dejó de hacer, y el reposo que se lo entregó al pueblo de Israel como símbolo, pero afuera. Vamos Gálatas capítulo 3, versículo 17 al 18. La ley que vino 430 años después no lo abroga, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gracias. Aquí en Gálatas la palabra nos muestra y nos dice la ley y la promesa. La promesa se refiere a la palabra, la gracia. Dice que la ley vino 430 años después, pero no abroga la promesa, no la quita, no la invalida, sino que la permanece es la promesa por encima de la ley. La promesa es la palabra. Dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Abraham no vivió bajo la ley. Abraham no conoció la ley. Porque la ley aparece muchos años después con Moisés, cuando ya está el pueblo. Abraham es el primer patriarca y aún no hay pueblo. Abraham es la cabeza de ese pueblo de Israel y es por fe nuestro padre. Entonces Abraham es el hombre el que Dios llama para iniciar a formar el pueblo de Israel, y dice que todo lo que le dio fue por la promesa, la palabra, porque Abraham confió y creyó en la palabra que le dijo Dios y se cumplió la promesa. La promesa de entrar en el reposo permanece ahora porque no es por la ley, no son por ritos, no son por sacrificios.
El reposo de Dios no es por guardar un día, no es afuera, porque la ley no abroga, no invalida la promesa. ¿Y Dios cómo se relacionó con Abraham? En la promesa. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Viene una semana que se aproxima donde el mundo hace unos reposos y nos dicen que hay unos días santos. Les dice, nadie nos juzgue. El día no es santo. El día en sí son iguales todos los días. Pero el hombre le ha dado ese título y ha dicho que esos días son especiales. Y los guarda. Entonces dice, nadie nos juzgue. O el pueblo judío en el Sabbat. Nadie nos juzgue. O sea, ya no hay días de reposo afuera. No hay días que usted cese actividades para Dios. Si hay un día donde debemos descansar físicamente, que es lo que hizo Dios. Porque Dios creó todo y un día dice, descansó. El cuerpo nuestro debe descansar. Si nosotros todos los días tenemos un ritmo fuerte de trabajo sin parar, va a llegar un día donde el cuerpo nos va a pasar factura. Porque es necesario al menos un día que usted cese, pero el cuerpo, que va a dejar todo para relacionarse ese día con Dios, como es el símbolo del Sabbat. No se refiere a eso. Entonces está la promesa de entrar en su reposo, que es lo que hemos venido hablando todos los domingos, que es sobre el alma. Quiere decir que es entrar en el reposo de Dios, es en nuestro interior, que es el alma que es sedienta, el alma que nada la sacia, esa alma que es insaciable. Solo la palabra nos da reposo. Y ya con la palabra, entonces conseguimos los logros, se disfruta y disfrutamos todo lo que nos da Dios, pero con un alma plenamente en reposo y completa en Cristo, satisfecha por la palabra, porque la palabra sí nos genera que esa plenitud. Y encontramos otro reposo. Es el reposo Dios le presentó al pueblo de Israel, que salió de la esclavitud, llegó al desierto, iba a entrar en la tierra prometida. Era un reposo de la esclavitud y un reposo de divagar por el desierto, para llegar a estar estables, salir de la esclavitud, estar errante en el desierto, para llegar a estar estables en una tierra. Es otro reposo, pero se refiere también al pueblo de Israel. Está en Hebreos capítulo 4, el versículo 5 y el 8. El versículo 5 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Cuando Dios dice otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, se refiere al pueblo de Israel. Cuando le hace ese versículo, se refiere al pueblo de Israel en ese momento de la historia. No se refiere ahora, porque en el versículo 1 dice que aún permanece la promesa de entrar en su reposo. Aún permanece la promesa de entrar en su reposo. Ese versículo 5 se refiere al pueblo de Israel. Y el versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Y por qué Josué? Porque Dios llamó a Josué y fue la persona que debía entrar a tomar la tierra prometida. Entonces Josué entró con el pueblo y fueron tomando poco a poco la tierra prometida que Dios le iba dando. Pero Josué llegó a edad avanzada. Y Dios le dijo, ya usted ya es una persona de edad avanzada, ya no puede continuar tomando la tierra. Así que vamos a dejar aquí y reparta lo que haya tomado. Porque aún hay tierra por tomar y van a seguir otros hombres. Porque usted ya lo voy a llamar. Entonces, Josué no le dio reposo al pueblo de Israel, hablándolo físicamente, como símbolo, tampoco. Entonces dice que queda otra esperanza, que es del reposo que da Dios. Como vimos, el reposo de Dios fue la acción de crear, que es el reposo que hemos de tener todos, un día de descansar para que el cuerpo se recupere. Entonces, la acción de crear. Está el día de reposo de la relación con Dios, que la colocó en el Sabbat, que es de la relación con Dios, un día donde se debía dejar de hacer cosas. Tampoco estamos hablando de ese reposo, y tampoco del reposo que iba a entrar el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida y tener su tierra donde iban a estar viviendo tranquilos. Pero resultó que ellos entraron
y Josué no le dio el reposo porque quedó faltando tierra y habían guerras. Entonces, ¿cómo va a estar usted en reposo si tiene que seguir tomando y entrar en guerras y en guerras a poder llegar a tener ese reposo? De esos reposos habla en Hebreos 4. Pero el reposo nuestro es el del 1 que vimos hace 8 días. Aún queda la promesa de entrar en el reposo. Y esa promesa es hermosa y maravillosa y solo nos la da Cristo el Señor, la palabra. Y recuerda que es por fe. No es por las circunstancias, no es por el entorno, es que Dios alumbra nuestro entendimiento para conocer la verdad y disfrutar de ese descanso que da su palabra. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Gracias. El reposo, el pueblo de Dios, de Israel, recuerda que estaba en el desierto y ese pueblo no entró a la tierra prometida, sino que ingresó la generación que siguió. ¿Y por qué no entraron ellos? Por desobediencia, por incredulidad, que no creyeron la palabra de Dios, porque les parecía imposible. Recuerda que el pueblo llegó, ellos no demoraron cuando salieron de la tierra prometida. Ellos llegaron y vieron la tierra prometida, pero cuando la vieron, ellos dudaron de la palabra de Dios. Ellos dijeron, eso es imposible, hay gigantes, hay murallas, ciudades amuralladas, eso es imposible que nosotros tomemos esa tierra, devolvámonos. Fueron desobedientes e incrédulos y ellos no entraron a la tierra prometida. Igual nos puede suceder a nosotros. Nosotros escuchamos la promesa que aún permanece Dios de entrar en su reposo y decimos, es imposible. Mire los problemas familiares que tengo, mire la situación con los hijos, con la hija, mire el problema en el trabajo, mire la circunstancia que tengo en los negocios, el empleo, mire la enfermedad, mire la situación y comenzamos a ver todo afuera y cuando hablamos y escuchamos la promesa de entrar en el reposo, una vida totalmente sobrenatural de gozo y paz de Dios, paciencia, amor, una vida que genera Dios en nuestro interior, decimos eso es imposible. Porque estamos viviendo por vista, porque estamos centrados es en lo que se ve y no en la palabra de Dios, no en su promesa. Igual nos puede pasar, estando la promesa, no disfrutar. Desde que iniciamos la prédica sobre el reino de Dios, estamos orando para que toda la congregación disfrutemos de ese reino que está en nuestro interior, que es la presencia de Dios quien la genera, independiente de las circunstancias. En este año que es aún un año de transición para que termine la pandemia, es muy importante nosotros disfrutar de ese reino de Dios. Entonces llegamos a Hebreos capítulo 4, versículo 9. Si nota, los reposos que hablamos fue del pueblo de Israel físico, el pueblo de Israel físico, el pueblo de Dios que Él creó físico como símbolo. Ahora vamos a hablar sobre nosotros. Vamos a hablar Hebreos capítulo 4, versículo 9. En Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios no se refiere a Israel. Eso es muy importante. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento. El pueblo de Dios no es por denominación natural de una congregación. No. Y el pueblo de Dios no es por genealogía como Israel. Tampoco. Sobre la tierra hay muchas que dicen, si usted no pertenece a este nombre natural, como se llame, usted no es del pueblo de Dios. Cuando la palabra habla del pueblo de Dios, se refiere a su pueblo espiritual. Dios es espíritu y su pueblo es espíritu. Somos espíritus. Su pueblo está esparcido sobre toda la tierra, sobre todas las razas, sobre todas las lenguas. Todos los países hay pueblo de Dios. Que no sabemos, que no sabíamos y que hay gente que no sabe que es pueblo de Dios es diferente. Pero es del pueblo de Dios. Que no lo sepa, pero es del pueblo de Dios. Entonces hay gente en la China haciendo donde él creció con toda la cultura y es pueblo de Dios. Él no lo sabe, pero es pueblo de Dios.
porque el pueblo de Dios es espiritual. Ya el pueblo de Dios no es físico ni por denominaciones ni genealogías. No, el pueblo de Dios es espiritual. Por eso Dios llama a sus escogidos, al pueblo de Dios, para conocer la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Pues libre de todos llegan a la tierra en una generación y esa generación tiene unas creencias, tiene una manera de pensar, una manera de actuar. Dios cuando llama, ¿qué hace con la persona? Lo saca de la generación. Dice, conozca la verdad, no se enrede en esa manera de pensar, porque en 30 años ese pensamiento ya va a pasar y va a llegar otra manera de pensar. Y la gente vuelve y se enreda en esa manera de pensar, mientras la palabra permanece para siempre. Debemos de orar para no quedar anclados en las generaciones, en los pensamientos del momento, de la tendencia. No, la palabra permanece para siempre. Somos el pueblo de Dios. Entonces, cuando dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 9, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Se refiere al Espíritu. Y Dios llama, no importa en qué nacionalidad esté la persona, llama. Llama a un europeo, llama a un chino, llama a un japonés, llama a un colombiano, a un canadiense. Él va y en toda la tierra está su pueblo. Somos el pueblo de Dios, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos ha llamado a conocer la verdad. Y nosotros que somos el pueblo de Dios, queda un reposo. Y para nosotros sí permanece la promesa de entrar en el reposo, diferente cuando habló del pueblo de Israel. No confundamos esos dos versículos, porque usted puede leer otro versículo y dice, vea que juró que no entraran en el reposo. No. Ese juró no entrarán en mi reposo, se refiere al pueblo físico de Israel, natural, a la nación. Pero para el pueblo de Dios, el pueblo real, que es después de que Jesús muere y resucita, que reviste nuestro espíritu, nosotros sí queda esa promesa, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en medio de toda esta situación que hemos vivido, oramos para poder ver lo valioso, o sea, es que es lo primero, por eso primero busca el reino de Dios, lo valioso de disfrutar ese reposo de Dios aquí en la tierra, disfrutar el reino de Dios, es lo que tiene más valor sobre la tierra, que es la vida en nuestro interior, que es nuestra alma, de donde emana la vida. Recuerda, afuera podemos conseguir todo, llegar a los logros, todo lo que quieras. Pero dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Se refiere a eso, porque en el alma es donde disfruta el reposo de Dios. Allá está la promesa. Y si el hombre gana todo afuera, pero en su alma no está el reposo de Dios, esa persona termina destruida. Increíble, pero es real, porque todo eso afuera no lo sacia, porque todo lo que consiguió no lo va a hacer sentir bien. Pero recuerda, la palabra no significa, no te dice no consigas, no logres, no. Vamos a ver más adelante que el principio del reino es productividad, es generar todos los talentos, es cada día hacer más, desarrollarlos, sino que primero en nuestra vida es disfrutar ese reposo de Dios. Y ese reposo no son con ritos, no son con ceremonias, no es guardar un día, no es guardar la semana que viene en abril, ni 2 días de esa semana, ni es que esa semana yo no hago nada, sino que me dedico solo a Dios. No, nada de eso es el reposo. Eso no es. Ni es penitencias, tampoco es. Ni que le voy a prometer a Dios, tampoco. Entonces, como queda ese reposo para nosotros, permanece la promesa y Dios no miente y Dios es fiel y Dios la cumple, pues lo hermoso es que nos llamó a todos nosotros para que disfrutemos de ese reposo, que sea una verdad y ser luz para otros, lo sobrenatural en esta tierra. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gracias. Mira cuándo es el día, ese reposo. ¿Cuándo vamos a disfrutar de ese reposo? Dios dice, otra vez determina un día, hoy.
hoy. ¿Cuándo es el reino de Dios? Hoy. ¿Cuándo debemos disfrutar de ese reposo? Hoy. Ya no es el Sabbat, ya no son días especiales del hombre, doctrinas de hombre, no. Cada día que nos levantemos, ese día debemos de orar para disfrutar del reposo de Dios. Porque el reino es hoy. Recuerda que compartimos que en el reino el pasado no nos permite disfrutar del reino porque es hoy. Entonces, si nuestra mente está anclada en el pasado, pues hoy no voy a disfrutar del reposo de Dios, porque mi mente va a estar, Él me dijo, ella me trató así, y mire lo que sucedió, y mire yo lo que hice. Entonces, hoy nuestra alma no va a estar en reposo. Recuerda que ya pasamos nada afuera, sino en nuestro interior, el alma, donde están las emociones. Si nuestros pensamientos están en el pasado, hoy no voy a poder disfrutar de ese reposo. Y tampoco si está en el futuro, la incertidumbre, esas vacunas si van a servir, no van a servir, esto va a pasar 5 años más así, cómo va a pasar la economía, mire el problema social. Entonces, si me voy al futuro, hoy tampoco voy a ver el reino de Dios. Lo importante es que cuando es que está el día para disfrutar del reposo de Dios, ese día es cada día, es decir, hoy. Por ejemplo, hoy es 21 de marzo, hoy es el día en el cual debemos disfrutar del reposo. Mañana 22, ya hoy pasó, mañana es el día de disfrutar el reposo. Y recuerda que no es afuera, no es de dejar de hacer actividades. El día que dejas de hacer actividades físicas es para restaurar el cuerpo, no la relación con Dios. No tiene nada que ver. Ese reposo ya es interno, ya es del alma, de la relación con Dios que es cada día. Esa relación con Dios pasó de ser un día en el símbolo de la ley, de un día a cada día. ¿Cuándo es el reposo de Dios? Hoy. Nuestra alma hoy debe estar en ese reposo. ¿Y cómo empiezo a mirar que mi alma esté hoy en el reposo? El pasado no, el futuro tampoco. Basta cada día. Debemos de orar que nuestro entendimiento esté en hoy. Hoy, ¿qué debo de hacer? Hoy, ¿qué debo de hacer? En cada área, ¿qué debo de hacer hoy? Hoy debemos de hacer lo que nos corresponde. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento para mirar que ese reposo el cual Dios nos llamó es cada día que Dios nos permita vivir. Cada día que Dios nos permita vivir. Ese es el día el cual. ¿Y por qué ese día? Porque le dijo a David que si oímos la voz de Dios, no nos endurezcamos. O sea, si hoy usted debe pedir perdón, debes de hacerlo. No endurezca. Renovemos la manera de pensar. ¿Cómo encontramos el reposo? El yelmo, que es la palabra de Dios, es quien nos guía. Hoy, yo no lo puedo dejar para mañana. Hoy, usted tiene un ser querido, alguien que usted estima y ama, pues llámelo hoy. No lo deje para mañana. Mañana el ser querido parte y usted al otro día, yo no lo llamé y mire. No, hoy. Hoy es la llamada. Hoy, ¿cómo vive nuestra alma en el reposo? Estar centrados en el hoy. Y hoy no estar duros, estar endurecidos contra la palabra de Dios. ¿Qué es endurecernos? Es decir, Dios, usted se equivoca, es darle cosas contra el aguijón, así no es la vida, así no es, yo voy a coger mi camino y yo pienso como piensa la tendencia, como piensa el mundo. Pues la tendencia y como piensa el mundo pasa. Y te van a decir, no, eso ya pasó, ahora otro pensamiento. Pero ¿cómo así? Usted no me dijo que esa era la verdad. No, eso ya pasó, ahora estamos pensando así. Y usted se mete en el pensamiento y a los 10 años, no, ya no, ese pensamiento, esa manera de vivir tampoco es, nos equivocamos. Ahora es otra, son las tendencias y las modas. Dios no nos llamó a movernos en tendencias y modas, doctrinas de hombre, no. Dios nos llamó a conocer su palabra que permanece para siempre. Estamos seguros. La tecnología, eso es diferente, eso es algo natural y eso cambia. Pero no es que nuestra vida, usted no está tomando decisiones con la tecnología. Nosotros usamos la tecnología como en este momento.
Dios nos está dando el servicio, una tecnología para que su palabra corra. Eso no tiene nada que ver con el fundamento que es nuestro comportamiento. La palabra es la verdad. ¿Cómo vamos a disfrutar de ese mundo sobrenatural y de esa promesa de entrar en su reposo? Es que ese reposo es hoy. No es cuando tengas 80 años, 70 años, no, es hoy. Tienes 15 años, hoy puedes disfrutar del reposo de Dios. Tienes 20 años, hoy puedes disfrutar del reposo de Dios. Tienes 30 años hoy está el reposo de Dios. Cada uno en la edad que está, disfruta del reposo de Dios porque es interno en el alma. Es por fe, es por fe. Entonces, ¿cuándo es el día del reposo de Dios? Es cuando es hoy. ¿Qué se refiere a que reposemos en Dios? Si ya no es físico, si ya no es de acciones, ¿qué se refiere a ese reposo de Dios? Recuerda que es por fe y durante estos domingos hemos visto historias. Por ejemplo, el domingo pasado vimos a Josafat que descansó en una palabra, así lo que veían era opuesto. Pero él dijo, en Dios estamos seguros, avancemos. Y vieron el milagro. Reposar nuestra alma en Dios es que descanse en la palabra. Creemos la palabra. Si creemos la palabra, la hacemos, que es por fe, como lo de Josafat. Recuerda que salió a la guerra, pero él creyó en Dios que cuando llegaba, Dios le iba a dar la victoria. No sabía cómo, pero se la iba a dar. Y cuando llegó, todo estaba solucionado. Creer el reposo de nuestra alma es creer la palabra, lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó. Lo que dice la palabra por fe. Entonces, por ejemplo, ¿cómo reposamos? Un reposo de nuestra alma es respecto a la salvación. La salvación es por fe. ¿Ya? Nuestra alma quedamos tranquilos, reposamos en la palabra. Es un regalo de Dios. Ese es el reposo. Descansa en una verdad, una seguridad de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, derramó su sangre, nos hizo limpios, santos, perfectos y tenemos la vida eterna como regalo. Él nos la dio. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Cuando no creemos esa palabra, no estamos en reposo, porque ¿qué tengo que hacer? No, usted tiene que hacer este rito, esta ceremonia, tiene que regalar, tiene que hacer, comportarse. Entonces, estamos en desasosiego interno. No, vea, me equivoqué, voy para el infierno. Que reciba a Cristo. No, no quiso recibir a Cristo. Se va a ir para el infierno porque no quiso recibir a Cristo. Entonces la persona, el familiar, vea, reciba a Cristo porque si no usted va para el infierno. Entonces la persona no está en reposo. Dice Efesios capítulo 2 que la salvación es por gracia. Entonces nuestra alma reposa ahí. Y no significa que usted va a salir a correr a hacer el mal que porque es salvo. No, si Dios ya te mostró que eres salvo por gracia, pues te mostró que te tiene el reino de Dios aquí en la tierra apartado del mal. Que hay un mundo que tiene un estilo de vida, el cual no es el estilo de vida del pueblo de Dios. Pero que ese estilo de vida del mundo va a continuar. Pero como usted es pueblo de Dios en medio del mundo, vives conforme a la palabra. Y somos luz para otros escogidos que Dios llame. Pero lo importante es que nosotros disfrutemos de ese reposo que Dios nos llamó a eso. Ejemplo, la salvación. Vamos a mirar otro ejemplo. ¿Y por qué repetimos tanto del diablo y los demonios? Porque lastimosamente todos los días llegan a las redes sociales mensajes sobre eso. Hay programas sobre eso. ¿Dónde reposa nuestra alma? Pues cuando creemos la palabra. Pues la palabra dice que destruyó al diablo. Destruir significa que lo inactivó. ¿Qué significa? Que el ángel caído, Satanás, diablo, no anda por el mundo atacando a nadie. No, eso ya no. Eso fue antes de que Jesús muriera y resucitara. Ni los demonios están entrando en las personas, tampoco. Vea, es que yo vi que botó babasa, se pegó contra la pared. Eso, los demonios están en mi casa y están entrando. Yo vi que se movieron las cortinas. Cuando una persona cree que los demonios lo están atacando a toda hora, que Satanás lo está robando, pues no está en el reposo de Dios porque su alma está en desasosiego, está intranquilo, está angustiado, piensa que puede perder, que le pueden hacer daño. No está en el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios que nos invita a entrar? Creer su palabra por fe. No, destruyó al diablo.
triunfó sobre los demonios, triunfó sobre ellos en la cruz, los mostró, triunfó sobre ellos. Pero hizo algo más hermoso, que es que nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz. Siempre recordemos eso cuando leamos la palabra. Antes de que Jesús muriera, sobre la tierra solo había tinieblas. Pero dijo, vino la luz del mundo, vino Dios, vino la luz. Y esa luz está en nuestro interior. Y Dios nos trasladó al reino de la luz, que es lo que estamos compartiendo. Y nosotros estamos en la luz, ya no estamos en las tinieblas. Pero las tinieblas quedaron. Pero Él dijo que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Ya nos libró de la potestad. Las tinieblas tenían un poder, sí, Dios lo delegó y tenían un poder, Dios, de las tinieblas, pero dice que nos libró de la potestad. Nosotros estamos en la luz. No, que es que la envidia que me están echando aguas, que ya te libró de la potestad de las tinieblas, pueden hacer lo que quieran, nada nos hace daño. Qué reposo. Entonces nuestra alma internamente quedamos tranquilos frente a demonios, Satanás, riegos, brujerías, que le están haciendo cosas, que es el día a día de las redes sociales. Si una persona cae en todo ese engaño, pues ¿cómo va a estar su alma? Pues no está en reposo. El reposo de Dios, que dice, aún queda la promesa de entrar en el reposo de Dios, que es hoy, cada día. No es que hoy estoy en el reposo de Dios y ya. Entonces, por tenerlo hoy, estoy seguro que de aquí en adelante voy a disfrutar del reposo de Dios. No. Hoy estamos en el reposo de Dios gracias a nuestra relación con Dios. Por eso cada día debo leer la palabra y orar. Por eso leíamos que el árbol es sostenido por la raíz. Por eso compartimos también que el pámpano necesita la vid. Nosotros cada día necesitamos leer la palabra y orar. Leer la palabra y orar. Porque es que el orar y leer la palabra de cada día es lo que nos va a permitir hoy estar en el reposo de Dios, que es creer su palabra. Y recuerda que creer la palabra es por fe. No veo circunstancias, no veo situaciones. Recuerda lo de Josafat. 3 pueblos más armados. Y Dios le dijo, no se preocupe, salga. Ya tiene la victoria. Él le dijo al pueblo, creamos. Con Dios estamos seguros. La palabra nos da el reposo y es la seguridad. ¿Cómo vamos a creer la doctrina del hombre? Pero caemos en ella. Le creemos más al hombre, a las tinieblas, que a la palabra de Dios. No sucede, claro. Pero Dios nos llamó a esa promesa de entrar en su reposo, en el alma. Mira, que nuestra alma todos los días estemos tranquilos. Recuerda el reposo, tranquilos, confiados, ¿sí? No angustiados. Eso solo lo genera Dios, familia, solo lo genera la palabra. La economía son de las situaciones que en nuestro interior nos da una angustia, no dormimos, una preocupación. Si uno se pone, ¿y ahora qué hago? Y mire el mundo y mire todo lo que está pasando, cada día más difícil. Si era mejor la vida pasada, cada día peor esto. ¿Por qué entramos en esos desasosiegos, esas angustias sobre la economía? Porque perdemos de vista la palabra. Recuerda que nuestra alma descansa sobre la palabra. Haz de cuenta cuando usted se acuesta en la cama. Cuando usted se acuesta en la cama, usted reposa y duerme. Usted duerme porque su cuerpo está totalmente descansando sobre la cama. Nuestra alma descansa sobre la palabra. Y descansar sobre la palabra es que la creemos por fe. No importa que nos digan las estadísticas, no importa que nos digan la economía, los economistas del mundo, no importa. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene una promesa maravillosa que la hizo Dios mismo cuando vino a la tierra. Mira, cuando Dios vino a la tierra, habló sobre eso. Dijo, ven, ¿usted por qué se angustia por su parte económica si yo alimento las aves del cielo? ¿Usted por qué se angustia? ¿Por qué se preocupa? Todos los días las aves comen, todos los días sobre esta tierra hasta que Dios termine esta creación, las aves van a comer. ¿Quién las alimenta? Dios. No trabajan, no guardan en granero. ¿Qué no hará con nosotros, que sí trabajamos, que sí guardamos, que sí aplicamos todos los principios naturales?
¿qué no hará con nosotros? Pues cada día te va a dar más. Hoy, recuerda que el reino es hoy. Hoy Dios me da la provisión. Hoy Dios me la da. ¿Qué debo de hacer? Lo que hace el ave, salir. ¿Qué debo de hacer? Pues desarrollar el talento, desarrollar el don, sea en el negocio, en el empleo, lo que usted haga, sale y lo hace, ahí está la provisión de Dios. Es que mire que los empleos, que las empresas, no, siempre va a haber un empleo para un escogido de Dios, es del pueblo, Dios le va a dar el alimento. O que le gustan los negocios, pues Dios le da la idea y va a sacar adelante su negocio, porque Dios lo alimenta. ¿Y cuál es el medio? Pues su empleo, su negocio, o si tiene muchos negocios, lo que sea. Lo que haga la persona, pero quien lo alimenta es Dios. Cuando nosotros sabemos que la provisión viene de Dios, nuestra alma queda descansada, porque es que a Dios nada lo impide. ¿Qué te va a impedir que llegue la provisión a tu vida? Absolutamente nada. Qué descanso del alma, nada, nada. Mira, cuando había problemas de hambre sobre la tierra en la época del profeta Elías, que había problemas de hambre, una viuda con un poquito de aceite y un poquito de harina, Dios lo sostuvo. Porque nada impide que llegue la provisión de Dios. Una historia maravillosa, la historia de Jacob. Jacob le dijo a Dios, Dios, de todo lo que usted me dé, yo voy a apartar y voy a diezmar. Se va y llega donde Labán. Llega donde Labán. Y llega el momento donde tienen que, él está 14 años, que trabaja por sus 2 mujeres, y le dice un momento, colóqueme salario, hagamos un negocio, porque ya trabajé por mis esposas, ya colocar unas condiciones sobre el ganado. Cuenta la historia Jacob al final que 10 veces le cambió las condiciones Labán, 10 veces. Y 10 veces Dios le dio la provisión a Jacob. Jacob no peleaba con Labán. Ya al final, cuando toda la riqueza fue trasladada a Jacob, y Jacob era un hombre próspero, Jacob notó que Labán ya lo veía como con malas intenciones. Pues claro, todo lo bueno para Jacob y Labán cada día con menos. Pero dice Jacob, Dios nos dio, le decía a las mujeres, a las esposas, Dios nos dio. Jacob nunca fue en contra de Labán. No. Si no se hubiera ido la primera vez que le cambió las condiciones, Jacob sale y se va y dice, no, ¿cómo así? Usted me dio unas condiciones, no, yo me voy. No. Jacob permaneció y le cambió 10 veces las condiciones porque Jacob sabía que su provisión venía de Dios. No importa lo que quiera hacer el hombre. No importa las circunstancias, en medio de esta pandemia, familia, oramos poder ver que Dios ha dado la provisión a cada uno de nosotros. Claro, Jacob se levantaba a las 5 de la mañana y se acostaba a las 10 de la noche con todo el ganado, haciendo todo lo que le correspondía. Sí, pero ¿quién hacía que cada vez que le cambiaban las condiciones le llegara lo que necesitaba Jacob? El ganado. Dios. Cuando hablamos de que Dios nos da el alimento, nos da la provisión, no significa no hacer nada, que es el error que cae mucha gente. No. Cuando hablamos que Dios es el que nos da las cosas, que reconocemos que Dios es nuestro proveedor y Dios está hoy, mañana está Dios, dentro de 10 días está Dios, dentro de 6 meses está Dios, en 5 años está Dios, en 20 años está Dios. Como siempre va a estar Dios, siempre va a estar la provisión. Está la provisión porque salgo como el ave, salimos a ser diligentes, hacemos lo que nos corresponde y siempre para el pueblo de Dios va a haber. Siempre, familia, siempre. Por eso dice, desde el vientre hasta las canas te sostendré. Sostendré en todo sentido. Ah, qué descanso. Entonces no escucho las noticias económicas. Claro que las tienes que escuchar. Claro, qué está haciendo, qué da el gobierno. Pero para informarnos. Pero nuestra economía es en el reino de Dios. Siempre hay. Mira, siempre hay. Por eso se acaba el problema de la envidia. Porque es que yo sé que siempre hay, para todos hay. Entonces sabemos ya eso y esa confianza que para todos hay, que siempre hay, conocemos. Entonces nuestra alma reposa. El empleo, pues Dios te sostiene.
Todos los días hacemos lo que nos corresponde en el empleo. Hoy doy la mejor capacidad, cada día mejor, cada día más. Y siempre está Dios. ¿Y que van a sacar gente? Usted no es escogido de Dios. Si te sacan es porque Dios te tiene 2 o 3 lugares más donde vas a estar mejor. Recuerda, siempre estamos hablando de hacer la palabra. Porque si alguien es negligente, pues lo sacan. Y dice, no, mire que Dios, no, pues que usted era negligente. No, pues hablando de cuando hacemos las cosas como dice la palabra que debe de ser. Ante la economía, mira qué descanso. Entonces nuestra alma descansa y sabemos que siempre hay. Que siempre Dios va a estar presente y que no nos deja ni nos desampara. En la relación con Dios, ¿qué es el reposo en la relación con Dios? Descansamos en su palabra. Dice que nada nos puede separar de su amor. No significa que usted va a correr a hacer el mal y a seguir en el mal. No, no, no. Significa que pues estamos en un proceso y que si en un momento dado el deseo engañoso no se enreda y caemos, usted está plenamente convencido, sí estamos convencidos de que podemos hablar con Dios, que nos podemos acercar confiadamente a Dios y que Dios nos escucha. Que nada nos ha apartado, porque ya no hay pecado. Pecado separa, ya quitó el pecado, ya Dios reviste nuestro espíritu. Y que Dios podemos acercarnos, a hablar con Él y pedirle ayuda, socorro para que nos saque del error y nos permita caminar conforme a su palabra. Ah, qué descanso. Entonces se quita esa angustia de que no, Dios no lo oye. Entonces en la congregación, a medida que crecemos, sí, las personas nuevas y todo, no debe haber eso. Dios no me escucha. Claro, Dios nos escucha a todos. Dios nos escucha a todos. Que hemos de orar todos por unánime en oración por algo, sí, pero Dios nos escucha a todos. Usted es acercarse a Dios confiadamente, no importa qué haya hecho, para pedirle ayuda para que nos guíe en su camino, su yelmo, que nos guíe en su palabra. Entonces nos da descanso porque no pensamos de que es que Él nos abandonó. Porque por ahí alguien le lee a usted, mire que Dios abandona, y le lee la historia de Saúl. Pues sí, esa era la ley. Dios abandonó a Saúl, sí, pero ahora no. Jesús muere y resucita y cambia, es el pacto de gracia. Debes de estar seguro de que nada te separa del amor de Dios y que Dios siempre te escucha. Entonces todos los días leemos su palabra y oramos. ¿Sí? Y sabes, si estamos enredados en algo, pues está el amor de Dios y aparece su disciplina. Y a punto de disciplina, Dios nos desenreda y nos trae al camino. Pero descansa nuestra alma porque sabemos que Dios nos ama, que nos escucha y que nada nos puede separar de su amor, que Él no nos está juzgando. Mientras un entorno y una sociedad nos juzga, Él no nos juzga. Él nos llama para transformarnos a su gloria y colocarnos a caminar conforme a su palabra. El yelmo, su palabra, que lo compartimos también un domingo. Los ritos y los sacrificios. También descansamos, porque eso ya pasó. Y hay unos que son de hombre, pues peor. Pero digamos los que colocó Dios, ya pasó, descansamos. Entonces no hay que bautizarlo porque está en pecado, porque los duendes, porque para que Dios entre en él, para que sea del pueblo de Dios, hay que hacerle un rito al bautismo con agua. Descansamos sabiendo que dice que el que está revestido de Cristo, sí, hemos sido bautizados. Cuando Jesús murió y resucitó, nos bautizó y Él reviste nuestro espíritu. Entonces descansamos. Comer el cuerpo y la sangre, depende de donde vaya, que el pan y el vino, ya descansamos. No es que yo no he ido a comer el cuerpo de Cristo, descansa nuestra alma. Porque sabemos que Cristo reviste nuestro espíritu, que ya no hay símbolos, que no tengo que estar haciendo ningún rito. Entonces, nuestra alma descansa. Ese es el reposo de Dios al cual Dios nos ha llamado. Sí, al cual Dios nos ha llamado. La palabra dice, por nada nos angustiemos, por nada nos afanemos. No nos angustiemos, no nos afanemos, dice la palabra, sino que sean conocidas las peticiones en oración. Echa las angustias en Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros.
Descansamos en eso cada día. Hoy echo mis angustias en Dios. Hoy le cuento a Dios todo lo que me preocupa, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de tu vida. Cuida de la economía, cuida de la salud, cuida de la familia, cuida de los negocios, cuida el empleo, cuida la empresa, porque para que tengas el empleo, entonces debe estar la empresa. Dios cuida la empresa. Familia, es sobrenatural. Descansamos en la palabra. Cuando descansamos en la palabra, está el reposo de Dios. ¿Por qué no disfrutamos el reposo de Dios? Porque escuchamos la palabra y no la hacemos. Porque escuchamos la palabra y endurecemos nuestro corazón. En el alma es donde está la vida. El reposo es para el alma ahora, no es el cuerpo. Para el cuerpo está el descanso físico. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces Pablo en una se excluye y en otras se incluye. Si usted leemos la palabra, a medida que leemos la palabra vemos que Pablo se incluye y se excluye en cosas. En esta él se incluye, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Significa que cuando Pablo escribe esto está reinando ya en vida, ya está disfrutando del reino de Dios. Recuerda que un tiempo dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Significa que cuando antes de aprender a confiar en la palabra, pues él no estaba contento, y si no estaba tranquilo, pues él no estaba en el reposo de Dios. Pero aquí dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. ¿Cómo entramos en el reposo? Creer la palabra. Por fe, creer la palabra. ¿Cómo disfrutamos del reino de Dios? Creer la palabra. De su gozo y su paz. No escudarnos en ella. No ser negligentes escudándonos en ella cuando debemos de hacer algo nosotros. No. Creer la palabra es movernos por fe cada día, pero sin escudarnos en ella. Y es una línea donde tenemos que ejercitarnos. No podemos escudarnos en la palabra, sino creer la palabra. Una manera de escudarnos en la palabra es actuar en los deseos engañosos, hacer algo en los deseos engañosos y después decir, para los que aman a Dios todo ayuda bien. Y resulta que, un ejemplo, le pegó a la esposa, la trató mal, entró en problemas en el hogar. Dice, no, para los que aman a Dios todo ayuda bien. Por favor, ¿usted cómo va a poder usar que le pegue a la esposa, la grite, trate mal, o la esposa al esposo, y después llegue a decir que para los que aman a Dios todo ayuda bien? No, ese es un error. Cuando hablamos para los que aman a Dios todo ayuda bien, significa, por ejemplo, la pandemia. Pues la pandemia ninguno de nosotros la generó, ni la queríamos, ni pensábamos, ni sabíamos. Pero por fe hay una palabra que dice que es para bien. Esto es para bien, de algo nos está sirviendo a cada uno de nosotros, de algo. Estamos siendo más temerosos de Dios, nos ayudó en la economía, nos hizo ser más diligentes, hubo unión de hogar, otros comenzaron a valorar cosas. O sea, la pandemia de algo ha servido. Para los que aman a Dios todo ayuda bien. A veces usamos mal la palabra, familia, y nosotros no podemos hacer eso. Sí, no podemos caer en el error de escudarnos en la palabra, no. La palabra es para creerla, creer la palabra. Nosotros, entonces, oramos por toda la congregación y los que Dios añada, los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Y usted por qué está tranquilo en la economía? Hay un principio y dice, aparta para Dios. Pero ¿cómo va a apartar? Mire la economía, mire el problema. Pero es que Dios no miente. Si usted aparta, dice que Dios abre las ventanas de los cielos y te da hasta que sobreabunde. Y Pablo dijo, no es porque a mí me falte, es para que abunde fruto en tu cuenta. ¿Quién es el pueblo de Dios? Pero es todos nosotros. Y nada limita que llegue esa provisión a tu hogar. Entonces, los que hemos creído es por fe. ¿Cómo disfrutamos del reino de Dios? ¿Cómo disfrutamos de su reino aquí en la tierra? ¿Cómo disfrutamos de ese reposo de Dios aquí, esa promesa que es nuestra alma? Creer la palabra. ¿Tengo que perdonar? Pues perdono. Que no juzgue, no hable mal del otro, pues me quito una carga estar juzgando y condenando. El alma usted entra en un descanso, enfóquese en su negocio, enfóquese usted en crecer a la estatura de Cristo. Ore por el otro, pero andar juzgando, condenando, no, tenemos que orar por el otro, ya descansamos.
El débil en la fe, dice, recíbalo con mansedumbre. O sea, sabiendo que en algún momento de nuestra vida estuvimos igual, o podemos llegar a estar nuevamente así. Recuerda, porque el reino es hoy. Entonces, recíbalo con mansedumbre, déle palabra, con amor. El reposo de Dios, familia, es la promesa más hermosa sobre esta tierra. Y aún está para cada uno de nosotros. Y esa promesa está para que entremos en ella y la disfrutemos. ¿Cómo es? Creer su palabra. ¿Y qué es lo que reposamos? Nuestra alma, nuestra alma. ¿Y sobre qué reposa? Hebreos capítulo 4, cuando termina de hablar Pablo sobre el reposo, mira lo que dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Gracias. Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sobre qué reposa? ¿Sobre qué está el reposo de nuestra alma? Sobre la palabra de Dios. Por eso Hebreos 4 termina diciendo, ¿qué es la palabra? Es que nuestra alma está reposando sobre algo que es vivo y es eficaz, cumple. O sea, nosotros no estamos descansando sobre algo que no va a cumplir. No. Usted debe estar, por eso llama reposo, tranquilo, seguro. Es que cumple. Ejemplo, la vida eterna. Dice, Dios que no miente, nos prometió la vida eterna desde antes de la fundación. Nuestro espíritu le prometió la vida eterna. Entonces descansamos. El ser querido partió. Descansamos en que Él no murió. Así veamos pasar el féretro, así el mundo nos muestra el panteón, así nos hablen de la muerte. Nosotros vivimos por fe, no por vista. El cuerpo quedó. De antemano sabemos que el cuerpo fue tomado del polvo de la tierra y ahí vuelve, dice la palabra. Entonces nosotros vivimos por fe, no por vista. Sabemos que el espíritu, la persona está en la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no miente, es eficaz, cumple. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos da vida al alma. En medio de la situación más difícil, nos da vida. ¿Qué nos da? Gozo y paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no significa que vamos a seguir enredados en la vida. No, significa que Dios nos va a desenredar al ser su palabra el yugo. Nosotros seguimos su palabra y disfrutamos de su paz y de su gozo. En medio de la adversidad, disfrutamos de su paz y de su gozo. Y cuando estén los logros y alcancemos los objetivos y Dios nos dé los deseos del corazón afuera, nuestra alma está disfrutando del gozo y la paz de Dios. Afuera disfrutamos, pero en el interior siempre debe estar el fruto del Espíritu, el gozo de Dios, la paz de Dios, la paciencia, porque nuestra alma descansa, reposa sobre la palabra que es viva y eficaz. Y nosotros los que creemos disfrutamos del reposo de Dios. Nosotros los que creemos entramos en el reposo de Dios. ¿Qué viene para la congregación? Recuerda que cuando hablamos de la congregación hablamos de cada uno de nosotros. Lo que viene es que entramos en el reposo de Dios para ver la vida sobrenatural, donde Dios hace. Usted está tranquilo cada día de cuidado de Dios sobre su vida. El cuidado en todas las áreas. Entonces vienen esos milagros y Dios dándonos más de lo que pedimos y entendemos. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.